Muy buenos días para todas las personas que en este momento nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Gracias a todos los que desde muy temprano están ahí pendientes de la transmisión. Gracias a Dios por sus vidas, gracias por los que se van conectando y también por las personas que van a ver esta transmisión en diferido. Igualmente damos gracias a Dios por cada una de las personas que ven toda esta transmisión a través del canal de YouTube Iglesia Cristiana Reconciliación. Juntos agradecemos al Señor por su fidelidad. Estamos atravesando momentos difíciles. Todos sabemos que esta pandemia está golpeando fuertemente a todas las naciones, está golpeando muy fuerte también a la nación de Colombia y también a nuestra ciudad. Pero nosotros seguimos confiados en nuestro Dios, seguimos en la confianza en el Rey de Gloria, en ese Dios maravilloso que no nos abandona, que no nos deja solos. Quiero que juntos podamos agradecer a Dios por habernos permitido estar nuevamente aquí, por estar compartiendo su palabra, por estar compartiendo su mensaje. Y también quiero recordarte que esta transmisión la puedes compartir con otras personas. Lo que más nos interesa es que la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada, que esta palabra que edifica, exhorta y consuela pueda llegar a muchas personas que realmente la necesitan en estos momentos. Usted sabe que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente no hay cosa creada que pueda permanecer oculta delante de la palabra. Así que te invitamos a que compartas esta palabra. Si esta palabra es de edificación para tu vida, hay alguien que también la necesita. Hoy quiero compartir con ustedes una meditación, una palabra que está apoyada en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 10. Libro de Proverbios, capítulo 18, en el verso 10. Y quiero invitarte, por favor, que si tienes tu Biblia por ahí cerca, la busques y vamos a leer este verso introductorio, como te he dicho antes, en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10. Y este verso dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Quiero repetirlo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bueno, esta palabra es algo que habla a mi vida, es algo que creo que también hablará la suya y creo que también es una palabra que estamos necesitando. Esa palabra que es alimento al corazón, al alma, esa palabra que lo cambia todo. Realmente nosotros estamos frente a la palabra de Dios, esa palabra viva, esa palabra que a través de la cual fue creado el universo. Entonces, esa palabra tiene poder también en nuestras vidas. Esa palabra usted la está escuchando porque cree que esa palabra va a hacer algo en su vida. Seguramente si la ponemos por obra, seguramente si la creemos, si la atesoramos en el corazón, esa palabra que viene de Dios ministrará su vida conforme al propósito del Señor. En este momento hay muchas personas que están muy golpeadas por la situación. Es comprensible, pero también es necesario que aprendamos que la palabra de Dios es la que lo cambia todo. Hay personas que se sienten tal vez en un valle de depresión, de desánimos, acongojados, afligidos, y es una situación dura. Pero esta palabra, la cual he titulado Corre a la torre, oramos para que el Espíritu Santo la use para ministrar nuestras vidas. Recuerda, el título de la meditación en esta mañana es Corre a la torre, precisamente basado en Proverbios capítulo 18, verso 10. A ti que tal vez te encuentras muy desanimado, que te encuentras muy golpeado, que tal vez te encuentras angustiado, esta palabra es para ti, esta palabra es para todos nosotros. La Biblia, aquí en este verso de Proverbios 18, el proverbista habla de Dios, su nombre como torre fuerte. Y ese nombre, torre fuerte, define el carácter de Dios, define lo que Dios representa también para nuestras vidas, lo que Él es, pero también lo que representa para nuestras vidas. Las torres eran aquellas construcciones sólidas, investigando un poco, que se utilizaban para afirmar las paredes de protección de la ciudad. Las torres eran el lugar
más alto de esa construcción, cuyo fin era proteger, guardar la ciudad. Entonces la Biblia dice y coloca a Dios como esa torre fuerte. Su nombre es torre fuerte, es decir, que Él siempre será esa torre fuerte. Y cuando hablamos de Dios como torre fuerte, estamos hablando de que Dios es seguridad, estamos hablando de que Dios es protección, pero también estamos hablando de que Dios es poder. Eso es maravilloso. Un Dios que nos cuida, un Dios que nos brinda seguridad, un Dios que nos protege y un Dios que tiene todo el poder. El nombre del Señor es nuestra torre. El Señor es nuestra torre. Y esto habla también de una relación que no se improvisa. Habla de una relación que se construye y habla también de una relación que se fortalece. Nosotros necesitamos tener la seguridad de que Dios es nuestra torre fuerte. No sé cómo está su relación con Dios en este momento. No sé si tal vez usted es una persona que domingo tras domingo nos ha venido acompañando, pero es muy importante que en este momento analice cuál es la condición de su relación con Dios. Usted necesita tener la seguridad de que Dios es su torre fuerte. Usted necesita tener la seguridad de que Él es aquel que lo protege, que Él es aquel que le brinda la seguridad. No buscamos a Dios como un amuleto. No buscamos a Dios simplemente para que nos ayude a pasar una situación determinada, sea cual sea. Nosotros creemos y confiamos que Dios es el centro de nuestra vida, que Dios es la fortaleza de nuestra vida. Por eso, cuando se habla de Dios como torre fuerte, esta es una relación que se va construyendo. Usted necesita a Dios como su torre fuerte. Usted necesita tener esa seguridad de que Dios es su torre fuerte. Por eso, en este momento, es muy importante que si usted no le ha entregado su vida a Dios, si usted no ha hecho a Dios el Señor de su vida, sino lo tiene a Él como el Salvador de su vida, es importante que tome esta decisión de que Dios pueda ser el centro de su vida, que Dios pueda ser el centro de todo su ser y que todas sus decisiones sean tomadas teniendo en cuenta a Dios primero. Usted necesita al Señor como su torre. Usted necesita saber a dónde ir. Usted necesita conocer el camino, tener la seguridad y también saber cómo llegar a Dios como su torre fuerte. Usted necesita pasar tiempo ahí. La torre no era algo que se improvisaba. Cuando se construían las ciudades, una de las cosas que enseguida estaban pensando en diseñar eran sus muros, pero también la torre, porque esa torre iba a brindar seguridad, porque esa torre cumplía un papel primordial para la defensa de sus enemigos y también como refugio de todos aquellos que la buscaban. Es necesario hoy y siempre que comprendamos que necesitamos a Dios, que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, que Dios no puede ser en nuestra vida algo que improvisemos, que Dios no puede ser aquel que buscamos solamente en los momentos de dificultad, sino que Dios siempre tiene que ser esa torre, que Dios siempre tiene que ser aquello hacia lo cual dirigimos siempre nuestra mirada, aquello que está en lo más alto de nuestra vida y en lo más alto de nuestro corazón. Recuerde que las fortalezas y las torres en el tiempo antiguo eran construidas intencionalmente, no era algo que se improvisaba. Nosotros realmente no vamos a buscar a Dios como torre en el momento en que viene el ataque o en el momento en que vienen las aflicciones, no. Son cosas que nosotros debemos ir construyendo desde antes. Nuestra relación con Dios tiene que irse construyendo desde antes y tiene que irse fortaleciendo día a día. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender, que si bien Dios es torre fuerte, nosotros necesitamos ir construyendo esa relación con esa torre fuerte que es nuestro Dios. El libro de Salmos en el capítulo 61, verso 3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. La torre, como le decía antes, eran un elemento muy importante para enfrentar a los enemigos y para enfrentar los ataques que venían contra la ciudad. Todo aquel que estaba en un momento difícil, cuando la ciudad estaba en un momento difícil, cuando los soldados estaban viviendo un momento difícil, tal vez cuando la batalla no era favorable, ellos
corrían a la torre, entraban a la ciudad, corrían a la torre para poder ser resguardados. Es allí donde se repelen los ataques del enemigo. Es allí donde tú puedes enfrentar y donde nosotros podemos enfrentar los malos momentos, donde podemos enfrentar esas dificultades, donde podemos afrontar cualquier situación de nuestra vida. Mire, ahí se podía ver, ahí en la torre, se podía ver todo lo que los enemigos hacían y era un lugar favorable para poder atacar a los enemigos. Entonces nosotros necesitamos comprender una vez más de que Dios tiene que ser nuestra torre fuerte, pero que es una relación que se construye. No busquemos a Dios simplemente en los malos momentos. Comprendamos que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, que Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Cuando hablamos de una torre fuerte, cuando hablamos de Dios como esa torre fuerte y cuando Dios se manifiesta como esa torre fuerte, seguramente le está hablando y va a ser propicio para personas que se encuentran en una situación de debilidad. Hoy, en este momento, en esta situación que vive la humanidad, Dios se muestra como esa torre fuerte para todos aquellos que viven situaciones y condiciones de debilidad. Esa torre fuerte nos da la idea de que hay alguien débil que necesita ser protegido. Muchos de nosotros tal vez nos encontramos en esa condición o hemos pasado por esa condición, esas condiciones de debilidad donde necesitamos esa protección. Momentos de miedo, momentos de temor, momentos de angustia, pero ahí está la torre fuerte. Esa torre fuerte es aquella que compensa nuestra debilidad. En medio de nuestra debilidad, afrontando nuestra debilidad, experimentando la debilidad, experimentando temores, experimentando angustia, Dios viene y nos dice: yo soy tu torre fuerte. Yo soy tu torre fuerte. Cuando hablamos de Dios como torre fuerte, seguramente se nos viene la idea de que Dios es propicio, de que Dios es respuesta a alguien que está cansado y que le faltan las fuerzas. Yo no sé si esa persona es usted. Cansado de tantas batallas, cansado o cansada quizás de tantas malas noticias, de que ocurre una cosa, de que ocurre otra cosa, de revés tras revés. Pero es en ese momento en que Dios se manifiesta como esa torre fuerte para aquellos que están cansados, para aquellos a quienes le faltan las fuerzas en este momento. Es una batalla dura, es una batalla difícil, pero Dios se muestra como torre fuerte para todos aquellos que están cansados. A usted que tal vez siente que le faltan las fuerzas, que quizás no sabe cómo llegó hasta este momento, que quizás no era su mayor deseo estar viendo esta transmisión, pero Dios te habla, te dice: yo soy tu torre fuerte. En mí tienes seguridad, en mí tienes protección. Cuando hablamos de Dios como torre fuerte, seguramente vemos a un Dios que es propicio con aquel que teme ser alcanzado por sus enemigos. Sí, seguramente hay temores. Es la idea de alguien que necesita ayuda en medio de su aflicción. Usted que está atravesando momentos de aflicción. Todos estamos atravesando momentos de aflicción, unos más que otros. Otros quizás han vivido pérdidas durante estos últimos días, pero Dios se manifiesta como esa torre fuerte para aquellos que se encuentran pasando por momentos de debilidad, que temen ser alcanzados por sus enemigos, para alguien que en medio de la aflicción le dice a Dios: yo necesito ayuda. Alguien que no tiene las fuerzas suficientes, alguien que tal vez desearía estar en una condición diferente anímicamente o espiritualmente, en un estado de ánimo diferente, pero que no puede, que parece que está hundido en un valle de depresión. Dios le dice: mira, en medio de tu debilidad, yo soy tu torre fuerte. Mi nombre, dice el Señor, es torre fuerte. Es importante que nosotros comprendamos también algo atravesando toda esta situación, y es que las torres que construyen los hombres, por muy fuertes que sean, un día caerán. Pero la torre fuerte, Dios, esa torre fuerte, cuando Dios se muestra como esa torre fuerte, tenlo por seguro que es una torre que jamás caerá. Las torres que edifican los hombres, ninguna será suficiente como para cubrirlo completamente. Y aquí la diferencia de todo esto, porque es el Señor nuestra torre fuerte. Se muestra como ese Dios que es todopoderoso, como ese Dios que es una torre inexpugnable, una torre en la cual nadie podrá penetrar, una torre que jamás nadie podrá derribar. Qué maravilloso es el Señor. Él es esa torre fuerte. Te digo
que las torres que nosotros podamos edificar para nuestra propia protección, en nuestras propias fuerzas y en nuestra humanidad y en nuestras capacidades, por muy bien diseñadas que estén, siempre caerán. Siempre vendrá algo que la penetrará, algo que la traspasará, pero nunca ocurrirá así con Dios, que es nuestra torre fuerte, el Dios Todopoderoso. Las precauciones que nosotros tomamos, que son tan necesarias, los ahorros que nosotros podamos hacer, los amigos que tengamos, la familia, las influencias, todo eso son protecciones, pero con resistencia limitada. Pero la torre fuerte, nuestro Dios como torre fuerte, es algo que jamás podrá ser derribado, es algo que jamás podrá ser traspasado. Dios es nuestra torre fuerte. Nada penetrará esta torre, ni lo más agudo, ni lo más áspero. Nuestro Dios es nuestra torre fuerte. La torre era aquel lugar de salvación. Aquellos que querían o que necesitaban ser protegidos, necesitaban llegar a la torre. Por eso dice este verso de Proverbios capítulo 18, verso 10, que a él correrá el justo. Y esto nos habla también de las decisiones. Hay momentos de aflicción, hay momentos difíciles, pero también esto requiere que nosotros tomemos decisiones. Ahí está Dios que se manifiesta en nosotros como esa torre fuerte, pero también existe la necesidad de que nosotros podamos correr hacia Él. Las torres pueden ser muy buenas, pueden ser muy bien diseñadas. Nuestro Dios es la torre inexpugnable. Ahí está Él como torre, pero nuestra decisión es correr hacia Él. Hay tanta gente afligida, está viviendo momentos de aflicción, pero saben, no terminan de tomar la decisión de correr hacia la torre. Ahí está Dios, pero muchas personas no toman la decisión. Siguen padeciendo, siguen tratando de soportar en sus propias fuerzas. Necesitamos correr a la torre. Por eso dice el proverbista, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es nuestra decisión. Yo no sé cuánto más usted cree que puede soportar en sus propias fuerzas. Es necesario que usted comprenda su debilidad y comprenda su necesidad y que vaya a la torre. Pero no vaya de cualquier manera. El proverbista dice, hay que correr hacia allá. Y esto nos quiere decir que no esperemos más. Para salvarse del ataque del enemigo tenían que llegar a la torre. Así que llega el momento en que nosotros tenemos que despojarnos de todo y correr hacia la torre. Recuerdo la historia del ciego Bartimeo, un hombre que necesitaba ser sanado por Jesús y que llamó su atención y le dice, Bartimeo, el maestro te llama. Y Bartimeo en ese momento de gran felicidad, ese momento de gran gozo para su vida, él no tiene que ver con nada más, él simplemente deja todo lo que tiene, deja su capa que representaba su protección y corrió hacia el maestro, él corrió hacia su torre, él corrió hacia su protección, él corrió hacia su respuesta. Yo no sé qué es lo que le está impidiendo a usted en este momento correr hacia Dios como su torre. Usted que tal vez quiere hacerse el fuerte, usted que tal vez aparenta ser fuerte, pero hay momentos en los que lo único que nos queda es correr. Es reconocer nuestra debilidad, es reconocer que ya con nuestras propias fuerzas no podemos y correr y avanzar lo más rápido que podamos a refugiarnos en Dios como esa torre. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá. Escuche esto, correrá. No es caminará, es correrá, y es algo que tenemos que hacer con prontitud. En medio de los momentos difíciles, en medio de la angustia, en los momentos de debilidad, usted no tiene nada más que demostrar. Dios le espera como su torre fuerte, porque el fuerte es Él. Nosotros está comprobado que somos débiles. Usted no podrá impresionar a Dios, no trate de impresionar a Dios manifestando que es fuerte cuando realmente se siente débil. Corra hacia Él, pero hágalo pronto, hágalo con prontitud. Tal vez en este momento es necesario que usted comprenda que pelear con sus fuerzas es inútil y que resulta frustrante.
Quizás usted que viene durante mucho tiempo atravesando estos momentos, atravesando estos valles de debilidad, de depresión, de tristeza, de angustia, lo único que le queda ahora es correr hacia Dios como esa torre fuerte. En medio de su debilidad, quizás con las últimas fuerzas que te quedan, quizás con el último aliento de tu corazón, lo que te queda es correr a la torre. La única manera que seas protegido de la depresión, la única manera que seas protegido de caer más profundo es que corras con diligencia hacia la torre. Ahí está Dios como torre, pero la decisión de correr la coloca el proverbista en tus manos. La coloca en las manos del justo. Eres tú quien tienes que correr hacia la torre. Tal vez tendrás que convencer a tu mente que se ha resignado cada día a que las cosas sigan igual. Tal vez tendrás que convencer a tu cuerpo herido, tal vez a tu cuerpo golpeado, a tu cuerpo o a nuestro cuerpo que está cansado, a un cuerpo que no quiere responder, y decirle: corramos a la torre, corramos a la torre, corramos a Dios, que es nuestra torre. Quizás tendrás que convencer a tu misma alma. Como lo decía el salmista: alaba, alma mía, a Jehová. Como el salmista muchas veces le dijo a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Este es el momento en que tú tienes que reconocer que lo que te queda es correr a la torre. Ahí está Dios esperando, pero es tu decisión correr a la torre. No demores, no demores. ¿Qué estás esperando? Quizás muchas personas están esperando a ver qué pasa y no han tomado la determinación de rendirse totalmente, de correr hacia Dios como su torre, como su protección. No tienes nada que demostrarle a Dios. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe quién eres. Dios sabe cómo estás viviendo estos momentos. No demores esperando soluciones humanas. Hay gente que está esperando la solución por aquí, que está esperando la solución por allá, que quizás está esperando la solución de la vacuna o del tratamiento. Mira, lo que nosotros necesitamos es correr fuerte a nuestro refugio seguro. Necesitamos es correr a nuestra torre fuerte, tal vez con el último aliento, con las fuerzas que tengas. Quizás durante estos últimos tiempos no has tenido fuerzas para orar. Quizás los minutos y los tiempos que has tenido con Dios han sido tiempos escasos. Bueno, con ese escaso tiempo, con esa escasa fuerza que tienes, corre hacia la torre, corre hacia la torre. Debemos correr hacia la torre. La Biblia dice que a Él correrá el justo. Nosotros esperamos a Jehová. Nosotros corremos hacia el Señor. No estamos esperanzados en soluciones humanas, aunque oramos por ellas, pero nuestro refugio, nuestra torre fuerte es el Señor. A Él correrá el justo, es decir, los que han entregado su vida a Dios, los que han puesto su confianza, los que han puesto su esperanza en Él, los que han sido perdonados, los que tienen una relación con Dios a través de Jesús. Romanos en el capítulo 5 verso 1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que habla de nosotros como personas justas. Aquellos que podemos llegar a Dios no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo, en los méritos de su sacrificio en la cruz a nuestro favor. Así que ahí está Dios como torre fuerte, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de correr hacia Él, de correr hacia Él. Necesitamos correr hacia Dios y con la seguridad de que encontraremos a un Dios que nos abrirá la puerta. Es una torre inexpugnable, pero es una torre que por amor a nosotros. Es una torre que en Jesucristo nos ha mostrado su amor para poder abrirnos las puertas y librarnos de la aflicción. Encontrarás la puerta abierta. No demores más. No esperes más. No esperemos más. Corramos al Señor porque Él es nuestra torre fuerte. Nos abrirá la puerta seguramente a todos aquellos que corran allá. Es una torre que tiene espacio para todos los que corran a Él. No es una torre con cupo limitado. Todos los que corran a Él, la Escritura nos habla, todos los que corran a Él serán recibidos. Nada le convencerá a Dios de echarnos fuera. Por eso dice el Señor que el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú colocas a Dios como tu torre, si corres a Él, Él seguramente te recibirá. Él seguramente nos recibirá. Corramos a la torre.
El Señor nos está esperando, pero es nuestra decisión correr. Quiero hablar esto a muchas personas que se están demorando en entrar en una relación profunda con Dios, que se están demorando en reconocer su debilidad y su incapacidad para afrontar todo esto y no han tenido el valor de ir y correr hacia la torre. Necesitas caminar en dirección hacia allá, no en dirección contraria, sino en dirección hacia la torre, a la torre fuerte que es nuestro Dios. Cualquier otra dirección que tú tomes, estarás corriendo hacia una torre débil que no te podrá proteger. Pero si corres hacia Dios, Él es tu torre fuerte que te guardará y que te protegerá. El proverbista dice, y será levantado. Y la pregunta en esta mañana es, ¿en qué has caído? Quizás durante todo este tiempo has caído en el pesimismo y quizás has caído en la derrota. Pero cuando corremos a la torre, somos levantados por encima de cualquier dificultad. En esa torre nosotros podemos mirar con claridad desde su altura. Es una torre donde las tribulaciones no seguirán condicionando nuestra vida. Tal vez, amados hermanos, es muy difícil emocionalmente afrontar todo esto. Pero cuando corremos hacia la torre, Dios nos coloca en un lugar alto, Dios nos coloca en un lugar seguro, donde nuestra perspectiva de la vida cambia, donde ya no seremos condicionados por las circunstancias, sino que podremos ver con claridad y podremos ver las cosas como Dios quiere que las veamos y como realmente son. Podemos estar ahí en la torre, podemos estar por encima de todas las circunstancias. Desde la torre es también el lugar donde puedes vencer tus temores, donde podemos vencer a nuestros enemigos. En la torre veremos que los problemas realmente no son tan grandes como nosotros imaginamos. Pero tenemos que ir ahí a la torre, tenemos que ir ahí al lugar seguro, tenemos que ir a refugiarnos en nuestro Dios como esa torre. Ahí cuando llegamos a la torre es necesario permanecer con paciencia. Porque muchas veces las personas pueden llegar a la torre y ahí dentro de la torre estar preocupados, estar impacientes. Pero cuando llegas a la torre debes creer y debes tener la confianza de que estás en el mejor lugar, de que estarás seguros, de que Dios te protegerá. Las cosas que nos pueden hacer salir de la torre, una de las cosas que pueden hacer que abandonemos la torre es la impaciencia. Tal vez y también la desconfianza o la influencia de lo que puede estar pasando afuera. Usted y yo necesitamos la confianza de que Dios está cuidándonos, de que Dios nos está protegiendo, de que Dios es ese lugar seguro. Y debemos tener la paciencia para permanecer ahí y caminar un día a la vez, creerle que Él es quien dice ser y que hará lo que ha dicho que va a hacer, creerle que Él es esa torre fuerte que se manifiesta en el libro de Proverbios. Por eso necesitamos, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llegar ahí a esa torre, refugiarnos en el Señor, correr a Él, hazlo pronto, hagámoslo pronto, pero una vez que estemos ahí, no dejarnos llevar por la ansiedad. Echemos la ansiedad sobre Él. Sin duda queremos respuesta, necesitamos respuesta, queremos ver soluciones inmediatas, pero cuando estamos en la torre es necesario creer y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. El segundo libro de Samuel en el capítulo 22, verso 3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi fuerte, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y así como el salmista puede decir que el Señor lo libró de violencia, nosotros podemos decir que el Señor nos librará de cualquier otra cosa, pero cuando corremos a la torre, cuando no nos quedamos postrados, tenemos que correr hacia allá. Corramos con el aliento que tengamos, corramos con las muchas o pocas fuerzas que tengamos, corramos hacia la torre, porque ese es nuestro lugar seguro. Y ahí en la torre tenemos la seguridad de ser levantados por Él, de ser levantados, de abandonar ese estado de postración, de dejar de estar postrados ante las circunstancias para estar delante de Dios, para poder estar en pie, para poder ser levantados,
para poder ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos. Es esa necesidad. En esa torre es donde hay seguridad. Nuestro Dios es esa torre que nos brinda la seguridad que no nos puede brindar nada más. Nuestra torre, Dios es esa torre donde hay paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Dios es esa torre donde nos sentimos acompañados. Nuestro Dios es esa torre donde hay provisión. A ti que tal vez estás afligido por las cosas que te faltan, corre a la torre, porque ahí en la torre hay provisión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Es una torre que jamás cederá, pero nuestra decisión es correr a Él, hoy mismo. Búscale en oración, busquémosle en oración como nunca antes. Refugiémonos en su presencia como nunca antes, y Él nos levantará por encima de las circunstancias. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Dios nos quiere levantar en esta mañana, pero nosotros necesitamos correr hacia Él. Necesitamos reconocer que muchas veces estamos tratando de luchar con nuestras propias fuerzas. Pero sin duda hay momentos en que hay que reconocer que no podemos más y necesitamos correr, quizás con nuestro último aliento. Decirle a nuestra alma, a nuestra mente, corramos. Necesitamos llegar, seguramente y estaremos a salvo. Corre a la torre. Nuestro Dios nos espera. Él nos abrirá. Él nos abrirá. Él nos protegerá. Él nos levantará. Y esa depresión y ese desánimo y esa angustia y ese miedo y ese terror se irá, porque ya no mirarás las cosas desde abajo, las mirarás desde arriba, bajo el refugio de nuestra torre, bajo el refugio de nuestro Dios, bajo la sombra de sus alas, bajo su protección, nuestra roca y nuestra fortaleza. Corre a la torre. El Señor te bendiga en esta mañana. Y quiero orar por ti en este momento y en este tiempo. Y decirle al Altísimo, Señor, en esta mañana, juntos, con cada persona que nos está viendo hoy, queremos correr a la torre. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros temores y preocupaciones, corremos a ti. Con las pocas fuerzas que nos queden, o con las muchas fuerzas que tengamos, reconocemos que solo en ti hay protección, que solo en ti hay seguridad, que tú eres esa torre fuerte, inexpugnable, esa torre que no cede, esa torre, Señor, tú eres ese Dios fiel, que no nos entregarás al enemigo, porque tú eres fiel, y allí estaremos seguros, Bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión, y te ruego, Dios, que le fortalezca, que pueda correr a la torre, que pueda correr a ti, que pueda sentir esa protección y esa seguridad en ti, y que las circunstancias ya no le dominen más, que pueda tener la libertad, que pueda gritar, alabado sea Dios, porque estoy protegido, porque mi Dios es el que me protege, porque mi Dios es mi torre fuerte, he corrido a Él y he sido levantado. Gracias a Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hoy y siempre. Y no olvides, si esta palabra ha sido de bendición y de edificación para tu vida, compártela con alguien. Seguramente alguien la necesita. Este es el sentido de todo esto. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que haga aquello para lo cual ha sido enviada. Mil bendiciones para ti. Dios te guarde. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.